todos. Soy Blanca Narváez y soy la directora de la Fundación Mutualidad de la Abogacía. Bienvenidos al webinar Emprende con éxito en el sector jurídico. Gracias a todos los que estáis hoy conectados acompañándonos en esta sesión y para la que contamos con unos ponentes de excepción. La primera edición tuvo una acogida extraordinaria en el ámbito jurídico y se ha convertido en la iniciativa de preincubación e incubación de startups en el ámbito legal más grande de Europa. Así que desde la Fundación Mutualidad de la Abogacía hemos visto este gran éxito y queremos seguir apoyando a los emprendedores y a la cultura de la innovación, y por ello hemos puesto en marcha la segunda edición del programa Lab Emprendimiento Jurídico. Nuestro propósito es acompañar a estudiantes y profesionales del sector legal a lo largo de toda vuestra carrera profesional y proporcionaros los recursos y herramientas de formación que necesitéis para desarrollar vuestras habilidades y competencias en el ámbito profesional. Hemos organizado este webinar en el marco del Lab de Emprendimiento Jurídico, en el que vamos a profundizar sobre las claves de emprender en el sector legal y conoceremos todos los detalles de la segunda edición. Y sin más, me gustaría dar la bienvenida y las gracias por estar esta mañana con nosotros a Donna Alcalá, que es cofundadora de eMindset Law, y a Juan Antonio Peces, que es el promotor del grupo ganador de la primera edición del Lab de Emprendimiento Jurídico. Donna es abogada de empresas tecnológicas, lleva 10 años dedicada al asesoramiento de empresas, ha escrito un libro que os recomiendo que se llama Emprende en el sector legal y consigue tus sueños, y a través de su experiencia como emprendedora en el sector nos va a acompañar hoy y nos va a contar de primera mano las barreras que se ha encontrado en este camino y nos va a dar las claves para iniciar este viaje en el emprendimiento. Ella tiene un canal de YouTube y os recomiendo que la sigáis, en donde va haciendo divulgación de contenido jurídico. Por su parte, Juan Antonio ha sido participante de la primera edición del Lab de Emprendimiento Jurídico y nos va a comentar pues, cuál ha sido su experiencia en el programa y cómo le ha transformado y cómo le ha ayudado este programa a poner en marcha su proyecto. Os adelanto que en esta edición del programa hemos diseñado algunas novedades y que tienen como objetivo pues, seguir apoyando al sector jurídico y despertar esa inquietud por emprender. Este año hemos querido dar un paso más y ofrecer la oportunidad para que los profesionales de otros países puedan inscribirse en el programa. Y, por otro lado, queremos seguir apoyando con nuestro firme compromiso los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, en esta edición haremos una mención especial al proyecto que más contribuya a un movimiento de acción global en este sentido. Bueno, estas son algunas de las novedades que tenemos reservadas y que os iremos desvelando a lo largo del webinar de hoy. Y sin más, voy a ceder la palabra a Donna Alcalá. Donna, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana, y a Juan Antonio. Estamos deseando escucharte. Muchas gracias, Blanca, y muchísimas gracias a la Fundación Mutualidad Abogacía por invitarme en este evento, cuyo título es fascinante. Fascinante porque cuando yo emprendí por primera vez en el sector legal fracasé, y además lo hice en un momento donde el ecosistema emprendedor del sector legal quizás todavía no estaba preparado para abrazar palabras como innovación, emprendimiento, creatividad. Eran palabras que quizás se alejaban mucho de la historia de la abogacía y de la historia del sector legal. Creo que es un buen momento para emprender, un buen momento porque el sector legal ya está abierto a la innovación, más que abierto, está necesitada de innovar para seguir siendo relevantes para la sociedad, y que la Fundación Mutualidad Abogacía organice los labs jurídicos de emprendimiento y este tipo de webinars son, la verdad, necesarios para seguir construyendo el ecosistema, y por eso me hace muchísima ilusión participar hoy en este evento y además hacerlo con Juan Antonio, que sin duda su experiencia como ganador del primer Lab Emprendimiento podrá aportar muchísimos conocimientos y experiencia, ¿no?, a todas las personas que están conectados. Y también quiero agradecer a todas las personas que os habéis conectado a las 10 de la mañana para escucharnos y para compartir historias, que es lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Os decía que cuando emprendí yo, la verdad es que estaba muy perdida, ni siquiera la Facultad de Derecho me preparó para esto, ¿no? Quizás incluso os podría decir, y seguro que a muchos de vosotros que nos estáis viendo os ha pasado, ¿no? Yo cuando estaba en la Facultad de Derecho estudiando, no entraba en mis planes emprender. O sea, como mucho era aprobar la carrera y empezar a trabajar para un despacho, ¿no? No entra dentro de los planes de un estudiante de Derecho
el emprender, el buscar ideas innovadoras para dar vida a esas ideas, ¿no? Entonces, bueno, al final echas en falta que existan agentes, entidades que te ayuden a crear un espacio cómodo para compartir ideas. Locas, no locas, en fin, ideas, ¿no? Podría decir que cuando me preguntan, y además en el canal de YouTube me preguntan mucho, ¿y qué crees que son las claves para tener éxito, o como mínimo para no fracasar en el intento, ¿no? Cuando emprendes? Porque al final el riesgo que toma el joven emprendedor cuando decide emprender es quizás mayor a aquel que decide trabajar para alguien bueno, que tiene asegurado su salario, ¿no? Yo os puedo asegurar que si bien en la Facultad de Derecho no tenía ni idea de que acabaría en la posición en la que estoy ahora mismo, con una empresa creada por mí misma, con un canal de YouTube que me ha abierto las puertas al mundo exterior, creo que el ingrediente estrella de todo emprendedor, y seguro que Juan Antonio después cuando comparta su experiencia y su historia también estará de acuerdo conmigo, es la curiosidad. O sea, alguien muy curioso, alguien que tiene ideas, que quiere, no sé, como que tiene curiosidad por todo lo que está ocurriendo, no solo dentro de las aulas de derecho, sino fuera de las aulas, saber cómo están trabajando otros profesionales, cómo están desarrollando proyectos empresas de otras industrias y de otros sectores. Esa curiosidad ha hecho que yo hoy esté aquí y pueda decir que, bueno, que sí, que soy una emprendedora en el sector legal. No sé si con éxito o no, porque al final esto es relativo y es subjetivo, pero de alguna forma la curiosidad ha hecho que yo pudiese dar el paso. Así que todos aquellos jóvenes estudiantes de Derecho que me constan que tienen muchísima curiosidad porque están viendo que el sector está cambiando mucho, que el mundo está cambiando, es un buen paso, es un elemento clave para poder decir, pues oye, quizás también el emprendimiento sea para mí, porque soy muy curiosa, ¿no? Otro elemento clave que creo que tiene todo emprendedor y que al menos yo así lo viví, es, y además me gusta mucho la palabra en inglés, que es focus, ¿no? Y en castellano es estar súper focalizado. Incluso os podría decir que llegué a un punto a estar obsesionada por esa idea de convertir o cambiar la abogacía en algo mucho más moderna, mucho más cercana y mucho más ágil y eficiente, en definitiva, gracias a las tecnologías. Estar focalizado, ¿no? No solo tener la idea y tener esa curiosidad por ver de qué forma se convertiría esa idea en un proyecto, sino que además estar totalmente y completamente focalizado en esa idea es clave para que esa idea se convierta en una empresa, en una idea o un negocio de futuro y sostenible, ¿no? Y otra es, sobre todo, disfrutar mucho, pasártelo bien, porque, ostras, al final, además, cuando emprendes en el sector legal no es nada fácil, porque el sector legal de por sí es una profesión y es un sector complicado, ¿no? Entonces, como mínimo, ya que das el paso y arriesgas para poder poner en marcha un negocio en el sector legal y encontrar tu hueco en el sector legal, disfrutar es básico para que, sobre todo, todas esas horas que le vas a dedicar a ese proyecto, porque vas a estar súper focalizado, como mínimo te diviertas mientras estés dedicándole esas horas. Yo recuerdo además que cuando decidí dejar el despacho en el que estaba, que además yo estaba en el departamento de litigios, o sea, mi vida era pisar los tribunales de justicia y los tribunales de arbitraje, ¿no? de España. Y di ese cambio de decidir emprender y de golpe mi día a día cambió completamente y te tiene que gustar mucho lo que estás haciendo porque hay momentos de muchísimo bajón. Entonces, el disfrutar era básico para mí, el poder decir, ostras, bueno, al menos no sé si tendré éxito, pero me lo estoy pasando en grande, ¿no? Y después hay que tener mucha suerte, creo, cuando emprendes. Y es clave tener suerte, pero la suerte también la puedes provocar, ¿no? Porque claro, no es que lo que no tienes que hacer, y creo que el lab
de emprendimiento de la Fundación Mutualidad de Abogacía, que ojalá lo hubiese podido hacer yo en mis inicios hace ya unos años, al final es que te permite estar en un lugar, en un momento concreto y con unas personas determinadas. Y eso es provocar que tengas suerte en algún momento, porque esas personas en algún momento te conectarán con otras personas que después te acabarán conectando con otras personas y acabarás construyendo una red de contactos que es básico para tener, para poder poner en marcha un proyecto, porque necesitas rodearte de gente que yo diría gente mejor que tú para que ese proyecto se pueda desarrollar de una forma mucho más rápida, ¿no? Y al final, cuando estás en el lugar y en el momento y con las personas correctas o con las personas idóneas, de alguna forma estás provocando que tu suerte sea otra. Porque podrías quedarte en tu habitación desarrollando esa idea o guardándola o no compartiéndola con la gente. Pero mi experiencia me dice, y además hoy estoy quizás en la otra parte, ¿no? Viendo y ayudando a otros emprendedores a desarrollar sus proyectos. Cuando veo que esos emprendedores comparten su idea, veo que muchísimas cosas se van sucediendo a su alrededor y van empezando a construir cosas, ¿no? Que es lo que es quizás el otro punto, ¿no? Que es compartir tu visión del mundo, ya no solo de tu proyecto, porque tu proyecto es una cosa dentro de un mundo que es mucho más grande, pero sí compartes tu filosofía de vida, tu entendimiento de cómo son los negocios, lo que consideras tú que va a ser el futuro de la abogacía, el hecho de compartir esa idea loca te permite conectar con gente que quizás piensa igual que tú y que quizás hayan recorrido un camino que tú todavía no lo has recorrido y por tanto tendrás la experiencia de esas otras personas que habrán recorrido ese camino y que te podrán ayudar a decir, ostras, pues sé que por ahí no tengo que ir porque esta persona fracasó en el momento en que empezó a construir y a dar vida a esa visión que tiene de la abogacía. Yo creo que el canal de YouTube, y no sé si hay gente que nos está viendo hoy en este webinar y que sigue mi canal de YouTube, me ha permitido de alguna forma eso. Yo al principio pensaba, esto de construir una abogacía moderna con redes sociales, creo que no lo comparte nadie y al final compartes un vídeo y resulta que muchísima más gente piensa igual que tú, que la abogacía se tiene que modernizar y que las herramientas tecnológicas tienen que ser el día a día del abogado joven para poder darse a conocer y de golpe dices, ostras, no estoy sola. Esta visión que tengo yo desde mi habitación la comparte mucha más gente y entonces de golpe entras en un espacio distinto en el que os automotiváis, porque es increíble, al final estás con gente que piensa igual que tú y que cuando habláis os motiváis, ¿no? Os automotiváis. Y esto es importante precisamente por lo que os decía, porque hay que disfrutar del camino emprendedor, porque no es nada fácil, hay muchísimos momentos de bajón. Otro elemento clave que creo que se tiene que tener en cuenta, aparte de la curiosidad, de estar focalizados, disfrutar, el de tener suerte y el de compartir la visión, es el de aprender de los fracasos de otros. Y incluso daría un paso más, el de aprender de las cosas que no les gusta a tus futuros clientes, ¿no? O sea, uno de los éxitos que yo recuerdo de nuestro despacho es cuando un cliente decidió dejar un gran despacho, que no voy a decir el nombre, un gran despacho para empezar a trabajar con eMindset Law, que era un proyecto emprendedor que tenía un año de vida. Cuando un emprendedor decide irse de una estructura consolidada, de un despacho grande, para apostar por un despacho pequeño, eso te hace reflexionar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que han fallado esos grandes despachos para que este pequeño despacho tenga éxito, ¿no? Lo mismo para cualquier producto, proyecto, servicio que vayáis o que tengáis en mente o cualquier idea, ¿no? Al final, aquellos negocios que tienen éxito son fruto de los fracasos de otros negocios porque tratan de mejorar, ¿no? Entonces, escuchar muchísimo al mercado
es básico para que tu proyecto emprendedor tenga éxito, porque te da las pistas de lo que el consumidor quiere o no quiere. Y finalmente la perseverancia. Vais a fracasar muchísimas veces. Y yo os decía al principio de todo que mi primer proyecto empresarial fracasó porque, bueno, los socios no nos pusimos de acuerdo y entonces esa fue una de las lecciones vitales. Al final tienes que rodearte de gente que realmente comparta esa visión de negocio porque si no, acabará fracasando. Y la perseverancia hace que a pesar de haber fracasado y de haber dejado todo tu dinero, tus ingresos en ese proyecto, decir, da igual, fracasa ese modelo de negocio, pero la idea no, la idea es buena y la idea tiene que ser desarrollada y ese fracaso te permite crear y llegar al siguiente nivel de tu fase de emprendimiento. Y ahora ya sí que sí, vamos a dejar de hablar de mí porque tengo ganas de, además os voy a decir una cosa, no he hablado todavía con Juan Antonio porque me he querido reservar porque al mismo tiempo quería, de alguna forma, conocerlo en directo con vosotros. Y Juan Antonio es el ganador de la primera edición del Lab Jurídico Emprendimiento de la Fundación y creo que él está en mejor posición ahora mismo, porque los que nos estáis viendo seguramente seréis estudiantes de Derecho, jóvenes emprendedores. Yo ya tengo mis años viviendo otra época y Juan Antonio os puede explicar un poco cómo está siendo ahora mismo emprender en el siglo XXI con el ecosistema emprendedor que se ha creado y especialmente gracias a la Fundación. Así que, hola Juan Antonio, ¿qué tal estás? Buenos días, un placer y gracias a la mutualidad y gracias a ti por la presentación. La verdad que encantado de compartir esta charla contigo. La verdad que has dicho los puntos más, o sea, más importantes de lo que es el emprendimiento y completamente de acuerdo con ello, ¿no? Al final, lo de las ideas es clave. Tú tienes una idea y yo creo que yo la tuve de la noche a la mañana y era como bueno, a lo mejor esta idea no le gusta a nadie, no, esto lo pienso yo en mi cabeza o tecnológicamente esto no es posible, ¿no? Pero yo veo que el futuro puede ir por ahí, ¿no? Al final, cuando tienes una idea, dices, pues puede ir por ahí, pero no sabes si va a ir por ahí o no, la tienes tú, ¿no? Y entonces, a mí lo que me hizo el laboratorio fue el hecho de poder, por decirlo de alguna manera, validar esta idea, ¿no? Es decir, juntarme con un montón de personas del ecosistema jurídico y sobre todo compartiendo con personas que en sus pensamientos estaba ya emprender, ¿no? Y querer compartir esa visión de innovación, ¿no? Al final el emprendimiento, hay muchas maneras de emprender, ¿no? El emprendimiento a través de startups, ¿no? O también emprender dentro de los métodos que tienes en el trabajar, ¿no? Al final ser creativo es una forma de emprender, ¿no? Y yo creo que el laboratorio de emprendimiento lo que me hizo fue fomentar esa mente innovadora, ¿no? El preguntarme a mí mismo, ¿qué te está pasando? O sea, ¿qué te está pasando como estudiante? ¿Qué te falta, ¿no? Para Porque verte una cosa, formado. Juan Antonio, tú cuando te apuntaste al lab, ¿estabas estudiando? En qué situación te Claro. encontrabas exactamente? No, yo sigo, claro, mi carrera son 6 años, es el doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas en la Autónoma de Madrid y son 6 años y yo estaba en tercero de carrera. Yo, por ejemplo, cuando vi el programa, pues sobre todo lo que me estaba cruzando por la cabeza era, tú no perteneces al sector jurídico de momento, eres estudiante, pero tú no sabes el día a día de un despacho, tú no sabes lo que ellos van a necesitar, por ejemplo, o lo que un abogado necesita. Es como, yo al principio tenía ese miedo, ¿no? De decir, a lo mejor no conecto tanto con el sector porque no estoy dentro de él y a lo mejor yo lo que buscaba sobre todo, y eso es verdad, yo quería formarme porque me gustaba mucho el hecho de, yo me había formado ya en otro programa de emprendimiento, pero sobre todo en el sector jurídico vi que era el único y dije, pues, hay que intentarlo, ¿no? Y cuando vi lo de que se podía presentar una idea dije, "Mm, ¿qué me falta, no? ¿Qué me falta? ¿Qué es lo que al final cuando intentas crear un negocio, intentas crear una empresa, lo primero es que tengas tú la necesidad, ¿no? Y Ujú. si tienes tú esa necesidad o crees que la tiene otra persona, darte cuenta luego si esa persona, en verdad, el cliente, ¿no? Al final, no solamente enfocarte en el producto, pues ya digo, la idea que tuve en septiembre o en octubre, sobre todo en agosto-septiembre, no acabó siendo la misma idea que en diciembre, que no ha acabado siendo la idea que hay ahora mismo, porque pivotas, porque ves por dónde va el mercado, por dónde te van exigiendo y al final por dónde la idea va mejor, ¿no? Es así, ¿no? Ujú. Así nació Legal Speech. Al final
vas pivotando en función de lo que necesitas. No te casas con una idea. Al final, lo que te estás casando con el cliente y lo que el verdad el cliente necesita. Tú tienes la idea y luego tienes que ver si esa idea de verdad lo necesitan. A lo mejor, y esto hay que remarcarle el hecho de que a lo mejor estas personas tienen la necesidad y ellos son conscientes de que la tienen. Y es Sí. genial porque tú llegas y le dices, oye, tengo esto, lo necesitas, lo sé, pero hay otra cosa que es hablar con los clientes y decirle, yo no sé si tú lo sabes, pero creo que te falta esto. De ahí es cuando la bombilla del cliente dice, de verdad yo lo necesitaba y, por decirlo así, gracias por estar en el momento adecuado, justo coincidiendo esa necesidad con esa solución, ¿no? Que es al final lo que está haciendo la propuesta de valor, ¿no? Creo que eso ha ido muy en línea con lo que has comentado antes. Y una cosa, entiendo que cuando estás en las aulas de derecho, estás dando tus clases de derecho y de golpe dices, ostras, tengo una idea, me gustaría compartirlo y además hay este programa que no tenías miedo, o sea, porque no te conozco, ¿no? Y la gente que nos está viendo seguramente tampoco. O sea, ¿qué te pasa por la cabeza para dar el paso y decir, venga, pues porque hay mucha gente muy tímida también. Yo además era de las personas súper tímidas y siempre he pensado que este tipo de programas no es para gente tímida y gente con demasiados miedos o a lo mejor hay gente que todavía no ha desarrollado la creatividad, no tienen una idea de negocio y simplemente también para esas personas entiendo que ese programa, el programa en el que tú has estado, también ayuda a las personas a trabajar la creatividad, porque la creatividad no es que tú nazcas y seas creativo, sino que hay que trabajarla. En ese sentido, a nivel personal, ¿tú cómo lo has vivido? Claro, es justo lo que has comentado también antes con lo de la facultad, ¿no? La facultad nosotros tenemos unos planes de estudio, unas guías docentes. Es cierto que a lo mejor al estar en administración de empresa ahí se fomenta un poco más la creatividad en el sentido de creación de empresas, etcétera. Pero, por ejemplo, cuando hablamos en sentido de derecho, nos ceñimos al código, nos ceñimos a unos casos, no vamos más allá, ¿no? Es como siempre dicen muchas veces de o opositas o abogacía o oye, hay más salidas, ¿no? Se pueden llegar a muchos sitios. Y claro, el laboratorio al final, yo creo que tiene dos vertientes a lo que a nivel creces, a nivel personal y a nivel profesional. A nivel personal es claro, porque sinceramente yo no me veo, hay cosas que sobre todo también a nivel profesional, cuando me apunté a esto, lo que buscaba era crecer a nivel de aprender. Yo creo que, y es cierto, justo en paralelismo con lo que he comentado de la Facultad de Derecho, tú tienes unas habilidades, tienes unos conocimientos, pero luego también el mercado laboral te exige otras habilidades, esas soft skills, ¿no? Entonces, cuando vi el laboratorio dije, mira, yo puedo formarme en la universidad, pero aparte, y eso se lo recomiendo a todos los estudiantes, ir más allá de la universidad, porque al final, si solamente te dedicas a hacer la universidad, pues al final vas a ser pues, igual que el resto. Cuando tienes que ir a un sitio, pues te hay que diferenciarte, ¿no? Tienes que decir, oye, yo tengo estas habilidades, ¿por qué tengo estas habilidades? Porque he ido a esto, al laboratorio y he desarrollado la creatividad. Entonces al final creces, ¿no? Eso es lo que hay que comentar también a nivel personal. Tienes que crecer porque al final ya digo, tú presentas la idea y todo ello, pero viene un camino de curvas increíble y cuando alguien me habla de mi experiencia, sobre todo el principio, incluso ahora, y yo creo que al final es como has comentado, el hecho de siempre es así, es una montaña rusa. O sea, hay días que estás súper contento, me han escrito un mensaje diciendo que la idea es genial, que va todo muy bien, hablas con la gente de tu equipo, todo va muy bien, pero hay otros días en los que la cosa no va tan bien. O sea, no te contestan a lo mejor al teléfono, no va las cosas en plazo, ya empiezas a ver curvas, ¿no? Y creo que hay que tener también esa mentalidad. Hay que saber que si eres emprendedor vas a tener curvas, vas a tener unas épocas muy buenas y otras épocas muy malas. Entonces hay que tener la cabeza bien fría para esas épocas muy buenas, pero también para las muy malas, para aguantar y decir, confío mucho en esta idea, confío mucho en esta empresa, para luego seguir creciendo con ella y dar pasos gigantes, ¿no? Y al final equivocarse, no, al final todo es una lección, no, al final Yo aprendes, una porque el siguiente es cosa, igual.
Sí. Yo una cosa que yo no he estado en el lab, pero he visto como muchos clientes del despacho han participado en programas de incubación de ideas y programas de aceleración, como es el lab de la fundación. Y sí que es verdad que no he sido participante activa, o sea, es decir, no he presentado un proyecto nunca, algo que has hecho tú y que me parece fascinante, siendo estudiante, poder compaginar la formación académica estricta y al mismo tiempo hacer lo que otros emprendedores están haciendo con 30 años, ¿no? Decirte que cuando yo veía a los que han sido después mis clientes, cómo presentaban sus proyectos, cómo vendían su idea de negocio, cómo se dirigían, cómo conectaban con los diferentes agentes que participaban en este tipo de eventos, para mí ha sido súper formativo, porque es verdad que no participaba con la idea, o sea, yo no desarrollaba ninguna idea, pero el hecho de ver cómo estos emprendedores trabajaban, cómo pensaban, cómo interactuaban, cómo hablaban, cómo vendían, de alguna forma a mí me permitió y me ayudó muchísimo a nivel personal para copiar esa forma de liderazgo, esa forma de hacer las cosas. Y a lo mejor, si no hubiese ido a este tipo de eventos y no hubiese observado lo que hacen en otros sectores cuando presentan un proyecto, probablemente hubiese tardado muchísimo más tiempo en trabajar en esto, porque si la Facultad de Derecho no te prepara específicamente para eso, y después no hay un sitio donde puedas ir para que te preparen. Yo veía y además muchísimas veces que me han escrito a través del canal de YouTube, me decían, oye Donna, quiero esto de innovar en el sector legal o esto de trabajar con startups, quiero saber cómo es esto, ¿dónde tengo que ir? ¿Conoces algún máster? Y al final yo decía, a ver, es que másters o posgrados, no lo sé, pero lo que sí te puedo decir es, apúntate a eventos donde se reúna el ecosistema, donde estén los agentes, y porque al final eso, aunque vayas de oyente, de mero observador, al final de esa experiencia te llevas algo, que es el aprendizaje. Y creo que tú, además que tú has participado de forma activa con tu idea y no solo has pasado a la fase de incubación, sino que estás en fase de aceleración, ¿no? Y estás viendo cómo es lo de construir y dar vida a ese proyecto. Así que, pero hay muchos miedos. A mí me consta que seguro, o sea, porque por ejemplo, creo que en el lab hiciste una presentación, ¿no?, de tu proyecto delante de un jurado, ¿no? Claro, esto, o sea, un estudiante de derecho ya de golpe se presenta y hay un jurado donde además valoran su idea, que le pueden criticar. ¿Esto cómo se lleva? Porque, o sea, Claro. Sí, nosotros, la cosa era, nosotros estábamos trabajando durante los 3 meses y es cierto el referente que has comentado, el hecho de también contar con un mentor, ¿no? Porque es muy importante el hecho de apoyarte a una persona y cuando no tienes, sobre todo, esa experiencia dentro del sector, lo que haces es apoyarte en él y decir, mira, nos ha llegado esta situación, tenemos esta situación. Y claro, nosotros lo que hemos hecho mucho ha sido ver cómo reaccionaba él y en verdad él nos hacía como un espejo, ¿no? Yo siempre que estaba con mi mentor y estoy con mi mentor es como, si me llega esta situación, yo me fijo en cómo reacciona él. Es decir, pues vamos a pararnos, pensamos qué opciones tenemos, analizamos las opciones y tomamos una decisión basada en números y contrastada. Y hablando con el equipo y todo, de la mano todo, ¿no? Entonces, quiero decir, al final esa la oportunidad de tener el mentor ha sido muy importante, ¿no? A lo mejor lo sí, digo en serio. imagino que te da Claro, seguridad, ¿no? sí, También. claro, El mentor te da seguridad y entonces cuando te lanzas a presentar tu proyecto ante un jurado, eh, no tienes tanto miedo porque sabes que vas ya de seguro, porque lo han visto, el proyecto lo han claro. visto mentores, que al final los mentores exactamente, o sea, que son personas con perfiles muy profesionales, ¿no? Claro, sí, justo, eran, por ejemplo, en nuestro caso, lo que hizo la mutualidad, sobre todo al asignar los mentores, así me consta, fue el hecho de
ver la tecnología, ver la idea, ¿no? Y cuál se adecua más al perfil del equipo que se creó, ¿no? Nosotros, eso es importante también decirlo, que nosotros apuntamos a nivel individual y es la mutualidad que nos junta en equipos con gente que no conocemos y la verdad que es una muy buena manera de hacer networking y hacer una red de contactos potente, como comentabas anteriormente, ¿no? Y para lo del jurado, claro, también es cierto que cuando empezamos, nosotros era como, bueno, pues una presentación y bueno, yo he hecho proyectos que optan a premio, cosa que ahora ya van a ser más incluso, así que es genial. Y la cosa es que dices, vale, pues tendré yo mi tiempo, tendré yo mis cosas, tendré mi presentación, tendré mi contenido y le explicaré todo lo que pueda. Y nos llegan a las 2 semanas antes y nos dicen, tenéis este jurado, que el jurado eran gente de reconocido prestigio dentro del sector, que la verdad que cuando eres estudiante y ves a gente en la que dices, mira dónde ha llegado esta persona, ¿no? Y te ves ahí un poco diciendo, ojalá yo llegara también a esas cosas, ¿no? Que dónde han llegado ellos. Y al final te enfrentas a este jurado y nos dicen con 2 semanas de antelación, oye, no, es que la presentación van a ser 3 minutos. Y es como, tienes que condensar toda la información en 3 minutos. Y es una preparación increíble, porque tienes un montón de información, tienes folios, folios y folios, pero tienes que ir a lo que va a crear impacto, a lo que va a ser más directo. Y al principio, pues te coges un rebote, te enfadas y dices, yo he tenido mi idea, he estado 3 meses trabajando y al final, en 3 minutos tengo que decir todo. Y es como, que he estado dando Además ¿para qué? No, claro. Además que a los abogados nos cuesta mucho sintetizar. Claro, sí, sí. Entonces, de golpe, este tipo de ejercicios Uh-huh. son súper interesantes porque de golpe tienes que vender tu producto, tu servicio, lo que sea, y lo tienes que hacer en 3 minutos, claro, captando la atención del jurado y además verdaderamente explicando dónde está el valor añadido de lo que estás creando, ¿no? Y hacerlo en 3 minutos, porque, o sea, es un reto. Y seguramente tú no lo habías hecho nunca antes, o sea, hasta que no has entrado en el lab no has sido capaz o no te has visto en una tesitura como esa. Entonces, yo creo que en definitiva también eso que te llevas, ¿no? Porque si ahora que estás en el proceso de aceleración tienes que enfrentarte no ya a un jurado, sino a verdaderos potenciales clientes y les tienes que explicar, o sea, explicarle en 3 minutos tu producto para que te lo compren, ya lo tienes porque ya lo has experimentado, así que claro, por esa parte genial. Es justo eso, porque o sea, es cierto que nosotros estábamos en un concurso, explicábamos la idea, el trabajo y todo, ¿no? Y era como, vale, estos a lo mejor tenemos 20 minutos, eso, no, son 3. Pero es que luego pasas a las siguientes fases, como has comentado, y es que en cierto modo ya te has preparado para esa etapa de tienes una llamada por teléfono y te preguntan, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es legal speech? ¿No? Y cuando tú hablas, ya tienes los 3 minutos cogidos. Ya sabes que esto puedes decirlo en 3 minutos y incluso menos, ¿no? Tienes el problema en 3 frases, la solución en 3 también, y cómo lo haces en otras 3. A lo mejor estás 1 minuto y medio y lo tienes, has sintetizado. Y es muy importante, ¿no? Y claro, eso es un valor muy grande a la hora de trabajar. Y después porque tú hiciste, pues pasaste toda la fase de preincubación, incubación, que al final, bueno, para los que no sepan de qué es esto de la incubación, preincubación, cuando tienes una idea lo que haces es trabajar esa idea. No se lanza nada, simplemente se trabaja la idea, se ven los pros y contras de esa idea y se trabaja la idea con más personas, ¿no? en el lab. Y cuando esa idea tiene consistencia, tiene sentido para el mercado y hay un nicho, entonces se pasa a la fase de aceleración, que es ya poner en marcha esa idea y transformarla en un potencial negocio, bueno, pues estructurándolo correctamente. Lo que yo te quería preguntar es si, porque entiendo que en esa fase conociste a muchísima gente de muchísimos
puntos, o sea, de diferentes, con diferentes situaciones personales e incluso de diferentes países. ¿Guardas relación todavía? Tengo curiosidad. ¿Todavía te hablas con ellos? ¿Cómo es eso? Porque al final no es solo que pasas por ahí y después se acaba, ¿no? Entiendo que hay algo más, porque, por ejemplo, a mí me ha pasado que cuando he participado en diferentes eventos, al final no puedes conectar con todos, pero sí te quedas con algunas personas que después te marcan y te acompañan a lo largo de tu trayectoria, ¿no? O sea, ¿te has quedado con amigos? O sea, ¿cómo ha sido esa parte más personal en cuanto a Sí, experiencia? claro, ¿no? Al final la mutualidad lo que hace, ya digo, cuando te presentas es a nivel individual y hace equipos y todo eso. Y es cierto que tú estás también en tu equipo a nivel los sábados, sábados después de las masterclass, estás con tu equipo, trabajas lo que tienes que hacer para la semana, pero también luego los bootcamp y todo ello, estás también con un número de personas amplio, ¿no? Estás con todo el programa, ¿no? Y al final estas personas pues lo que haces son talleres, haces cosas participativas, colaboras con ellos en estos talleres, ¿no? Y al final creas un contacto, ¿no? No sé, muchos de nosotros estamos en LinkedIn, contactamos, con las publicaciones interactuamos entre nosotros, si tenemos algún tipo de contenido, pues al final crea un ecosistema, ¿no? Y Claro. en ese sentido creas un vínculo con estas personas. Y sobre todo, también gente que comparte mucho. Yo me he llevado amigos, sí, en el sentido de gente que no conocía de nada y que a raíz del lab compartes inquietudes, estás en situaciones personales parecidas, estás estudiando, ellos también están estudiando, y es como, oye, pero estás estudiando y todo eso, o estás empezando a trabajar y conectas con ellos y dices, mira, yo tengo estas inquietudes y compartes tus inquietudes y cómo conseguiste llegar a este programa o no sé, yo en otros programas de emprendimiento fue parecido. Aparte de llevar lo que es Legal Speech, aparte también asesoro legalmente a una asociación y a través de este tipo de programas, ya digo, se crean muchas oportunidades, ¿no? Con la persona que hizo un business case, parecido a lo que es en el laboratorio, pero más tecnológico en el sentido de otro tipo de iniciativas, pues gracias a esa persona y haber creado ese contacto, por ejemplo, ahora estoy asesorando también a esa asociación. Y entonces son contratos muy preciosos, ¿no? Y perfectamente con las personas que hemos creado contacto en el sentido del lab, si necesitamos personas o cosas así, claro que no dudaría y seguramente recurriría a ellas para hablar oye, me pasa esto, ¿cómo hiciste tú esto? ¿No? Al final, y yo también tengo la certeza de que estas personas que hemos conocido en el lab, tanto participantes, como éramos muchísimos además, pues sé que van a estar en plan para colaborar entre nosotros. Claro. Y otra cosa, a nivel bueno, porque yo además cuando voy a este tipo de eventos donde conecto con emprendedores y demás, me gusta mucho conocer un poco lo que hacen o los éxitos, fracasos, errores. Tú a nivel personal, ¿qué dificultades te has encontrado a la hora de poner en marcha o trabajar la idea? O en el momento en el que te encuentras como emprendedor Claro. joven, ¿qué dificultades te estás encontrando y en este sentido, cómo los estás solucionando? Porque emprender, ya digo, es complicadísimo. Claro, emprender es complicado y siendo joven y encima estudiante y además compagina un montón de cosas, es muy complicado. Eres un valiente, Juan Antonio, también te lo digo. Sí, sí, pero ya digo, es complicado, tienes que compaginar muchas cosas y sobre todo así los obstáculos más importantes, sobre todo a estas edades y sobre todo cuando estás empezando también, claro, yo por ejemplo ahora mismo estoy llevando la Legal Speech con mi equipo y todo ello y estamos trabajando todos codo a codo, pero es cierto que la mayoría de nosotros pues no ha tenido una experiencia laboral en una empresa con anterioridad, somos jóvenes, ya está, es así, ¿no? Claro. Y claro que al final es así, ¿no? La idea cambia de vez en cuando, entonces tienes que tirar todo a la basura y empezar un poco de cero, ¿no? Entonces eso es como, hay bastantes visiones, entonces intentas encajar todo y la idea Ya. va progresando, justo. A mí me pasaba algo parecido cuando empecé a emprender, me veían muy, muy joven
Entonces era muy difícil ganarte la confianza del mercado porque te veía como inexperto, ¿no? Al final siempre asocian el que es joven es un inexperto. Claro. Y te voy a decir una cosa, ¿sabes cómo logré superar esa dificultad? En mi propio despacho siempre me he rodeado de muchas personas que han sido mentores míos y son mentores con muchísima más experiencia. Entonces yo me aprovechaba, te animo a hacerlo porque tú también tienes mentores y los que vayáis a participar en el Lab Jurídico vais a tener mentores, no vais a estar solos, que esto de verdad que es una maravilla. Pero yo lo que hacía era utilizar a mis mentores y decía que, bueno, que yo venía de ese despacho, que lo había creado tal, entonces explicaba mis servicios y decía que tenía como embajador de mi empresa, tenía al fundador de la empresa X, al CEO de la empresa tal. Entonces me decían, ¿cómo? Digo, sí, 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 están dentro del comité asesor de eMindset Law y entonces, claro, decían, vale, o sea, que no son unos chiquillos, sino que hay mentores, gente con más experiencia que estos jóvenes que han creado este despacho, que están validando lo que están haciendo y que de alguna forma están apoyando lo que están haciendo. Y si estas personas senior apoyan eso, por algo será. Entonces, como mínimo, les voy a escuchar. Y es más, les pedí permiso incluso para poder ponerlos en mi página web, porque yo decía, como vean en la página web que son dos chicos jóvenes y demás, no nos van a tomar serio. Entonces dije a mis mentores, ¿os podría poner? Y tanto, claro que sí, porque al final los mentores también están para eso, para que tú tengas éxito, porque es como una forma de agradecimiento, porque ellos también han vivido eso y es como la forma de devolvérselo a las generaciones que vienen detrás, ¿no? Entonces, hazlo. Aprovecha que tienes mentores para ganarte la confianza cuando te digan es que eres muy joven y esto no me parece, no, es que esto no solo lo estoy mirando yo soy el promotor, yo soy el CEO, pero oye, que aquí detrás hay estos mentores que tienen una experiencia, una dilatada experiencia en el ámbito tecnológico y en el sector legal, que vamos, que son conscientes de que lo que estamos haciendo puede parecer loco, pero tiene sentido. Claro, ¿Sabes? justo, y además la visión, sobre todo, es importante la visión de decir, o sea, a la falta de experiencia, lo que nosotros le enfocamos es el aprendizaje. Claro. Nosotros no vamos a equivocar más, lo sabemos. Sí, Que a lo mejor la idea está en un estado, nosotros pasamos de preincubación, estamos en incubación, ya digo, estamos en unas etapas muy tempranas, confección de un MVP y todo ello, pero hay que decir que nosotros en ese sentido, es como estamos aprendiendo, estamos viviendo experiencias nuevas, no tenemos experiencia de antes, entonces aprendemos. Si sale muy bien, nosotros habremos trabajado, habremos aprendido un montón de cosas, pero si sale mal, que normalmente suele pasar en este tipo de startups y cosas así, pero claro. sabemos que para la próxima, si de verdad tenemos otra idea, todo lo que hemos aprendido con Legal Speech va a ser muy importante para el Totalmente. próximo emprendimiento. Y al final es así como creas una escalera y al final la última idea que tengas seguramente es así que vas a tener mucho éxito. Sí, sí, totalmente. Y porque yo he vivido eso. Tú estás en tu primer proyecto y si fracasas y cometes errores, da gracias por hacerlo siendo tan joven. Fracasar de joven es lo mejor que te puede pasar porque es el aprendizaje que hay detrás de cada fracaso y de cada error es brutal. Si además tienes mentores que te ayudan a no fracasar tan drásticamente, pues todavía mejor, ¿no? Pero ya te digo, una cosa que has dicho y que me parece súper importante es que no te tienes que casar con la idea, sino que tienes que permitir que la idea vaya pivotando, mejorando, transformando, cambiando. Y es más, esa idea, y seguro que a nivel personal lo habrás experimentado también, porque yo así lo viví cuando fracasé en mi primera empresa. Tú vas viendo que esto no está funcionando como debería, cambias, y cuando cambias y pivotas o cambias esa idea y la transformas, aunque sea un poco o mucho, da igual, a nivel personal también te cambia. Porque a nivel personal dices, vale, o sea, no era tanto esto, sino el mercado me está diciendo que lo que necesita es lo otro. Entonces es como que a nivel, te tienes que transformar a nivel personal para decir, vale,
voy a cambiar mi mindset, mi mentalidad y ahora voy a hacer lo que me están diciendo. Y esa capacidad de adaptación mental, esa capacidad de pivotar mentalmente, personalmente y profesionalmente es básico hoy día, porque estamos viviendo en un sector legal que está cada día cambiando, que el estudiante de Derecho que no sale de las aulas y no ve lo que ocurre, se va a encontrar luego con muchísimas barreras. Así que, Juan Antonio, de verdad, es que yo te envidio por haber tenido la oportunidad de hacer esto, me hubiese encantado. Yo he tardado, también te lo digo, 7 años en poder decir, pero al final es una percepción mía, que tengo un negocio que funciona y claro, sé que hubiese acortado muchísimo el tiempo porque al final este tipo de programas acelera la transformación de cualquier joven emprendedor. Y yo veo que tú con la edad que tienes has hecho un recorrido que yo tardé quizás mucho más tiempo, de verdad. O sea que, no sé, explícame ahora un poco cuál es el futuro, cómo ves el futuro, cómo es tu vida ahora y Sí, qué claro. estás ahora. Sí, en el sentido, por Para ejemplo, acabar, porque tampoco nos queda mucho tiempo, pero sí, para que puedan ver pues este joven estudiante de doble grado que empezó con este programa y ahora está viviendo o está experimentando esto. ¿Cómo estás ahora? claro, a nivel, o sea, tú puedes pensar mucho tu idea a 5 años, a no sé cuántos años, ¿no? Pero la verdad es que es muy complicado luego que se cumpla, es muy complicado. Me la han preguntado muchas veces de cómo ves el proyecto a 3, 4, 5 años. Y le respondo siempre algo parecido, el hecho de que yo me acuerdo de cómo era en agosto, antes de presentarme al lab y justo tener la idea, y si me preguntan o me ponen la típica pantalla de, mira, esta va a ser tu vida dentro de 6 meses, que, por ejemplo, como estamos ahora, y no te No lo te lo crees, crees. no te lo crees, Ya, es que no te lo es crees, verdad, y es que es claro, increíble. es Sí, que sí, es sí. increíble porque aparte es decir, vale, tú te presentas a esto, pero tú estás en la universidad, estás en otras cosas, no estás a esto, y es como, vale, yo aprendo, me lo paso bien, conozco gente y al final valido una idea que tengo, ya está, se acabó, ¿no? Pero es cierto que, y por eso va muy en línea con la respuesta de dentro de 5 años, que el camino te lleva. Es como, cuando me presenté, yo presenté la idea más loca que tuve, y a decirlo así, que al final ha sido la que ganó y es como, madre mía, al final sí que acabo validándose bien. Pero quiero decir, el camino te lleva y es como al principio ya digo, no pensaba que a lo mejor cogiera la idea, pero que sí participar a nivel formativo como cualquier otra persona que no había tenido una idea, pero que a lo mejor la mía la desechaban, que es lo que creía que iba a pasar además. Luego me cogen y estoy dentro del proyecto. Tengo la oportunidad de trabajar en equipo con gente magnífica a nivel profesional. Y luego Bueno, acabo en diciembre, gano, o sea, ganamos el equipo y pasamos otra fase. Y es como, yo no tenía pensado ya ni siquiera entrar a veces y llegamos a esta wow, situación así, ¿no? Y es como, qué guay. te va llevando, ¿no? Y luego pasas a la segunda fase, estamos ahí explorando, sobre todo validando, ¿no? El concurso está validado y quedamos bien, pero ahora queda el mercado y al final, ya digo, la idea es esta, no era la misma de hace 2 semanas, no era la misma de no sé qué, al final te va cambiando mucho y es el hecho de que al final yo creo que ni aquí a septiembre de este año mismo no va a ser nada igual. Y creo que, por ejemplo, el camino del emprendimiento no lo veía y al final te haces también un poco, mi vocación, por ejemplo, es la abogacía, pero o sea, quiero decir, al final el camino te lleva y puedes decir, sí, mi vocación es la abogacía y sigue siendo la abogacía, pero también sé que hay otras salidas y el emprendimiento, gracias a la idea y a todo lo vivido estos meses, es una opción y te lo planteas. Y que al final emprender no es solo crear una empresa. No, Emprender es verdad. trabajar en ideas, es creatividad, es innovación y lo puedes hacer con un proyecto nuevo o con un proyecto ya en marcha y ayudar a ese proyecto, ¿no? Al final ganó tu idea, pero tus compañeros te ayudaron en esa idea y ellos también han Sí, emprendido
comprándote la idea y ayudándote a hacer crecer la idea. O sea que realmente incluso aquel que no tiene ninguna idea en mente podría participar en este evento porque precisamente se fomenta eso, el que en equipo se trabaje en diferentes ideas, modelos, etcétera, etcétera. Tengas o no una idea o esté la idea muy desarrollada o no, que ya dices tú que la tuya era un inicio de idea y que ha ido cambiando. Sí, justo eso. Y además, claro, comentar todas las personas que han estado apoyando desde el primer momento han aportado o sea, yo digo, el proyecto es así porque ellos han estado y yo se lo he agradecido a todo el mundo que me ha dado su apoyo, que ha trabajado por ello y sobre todo en el programa y luego también fuera de él, ¿no? A nosotros también en el sentido de el programa no lo enfocamos solo a nivel para el programa, la idea con el programa, sino también por fuera, ¿no? Hablamos con gente y sobre todo dijimos, para el Demo Day llevamos la opinión de esta gente, ¿no? Fuimos a la Universidad Autónoma, al CEU y fue como decir, oye, nosotros estamos haciendo esto, estamos en el programa este, ¿qué tal ves la idea? Y luego llegamos a la final y dijimos, mira, hemos hablado con estas personas, estas instituciones y lo han validado. Y era como, muy bien, ¿no? Al final... Oye, y Juan Antonio, y cuando te validan y te compran la idea, ¿no te sientes como hecho algo que mola? Algo que quizás si no hubieses estado en esa tesitura o en ese programa o en ese lugar con esas personas, no lo hubieses vivido nunca. Porque a mí me ha pasado alguna vez que he estado en un sitio y he dicho, ostras, me siento hasta empoderada, ¿no? Digo, tengo algo que he adquirido gracias a esto y que otros, a menos que vayan a este tipo de programas o que se empiecen a mover a este tipo de ecosistema de círculos, es muy difícil que lo vivas. O sea, tienes que estar dentro para poder experimentar lo que se experimenta en este tipo de espacios de innovación y espacios de creatividad en el sector legal. O sea, es que, ¿no? Sí, al final. Bueno, yo es que tampoco tenemos mucho tiempo y además que me apetece y seguro que a ti también. Tengo mucha curiosidad porque seguramente habrán dejado muchos comentarios en los participantes, los que nos han estado escuchando desde el principio, habrán dejado mensajes y también quiero darles la palabra y poder hablar con ellos, pero antes me gustaría explicar 4 cosas interesantes que me parece de este lab. Lab de emprendimiento jurídico para todos aquellos que estéis valorando la posibilidad de ser un Juan Antonio o de experimentar lo que ha experimentado Juan Antonio. También os digo yo personalmente, y no soy de las personas que suele recomendar muchísimas cosas, pero las pocas cosas que recomiendo las hago desde el corazón y realmente si yo pudiese empezar desde cero o si me dijesen, ahora vuelves a tener 18 años, 20 y pocos años, haría este programa sin duda. Creo que es interesante este lab y además a diferencia, si estamos hablando de una segunda edición es porque hubo una primera y tuvo éxito, porque si no, no estaríamos hablando de esta segunda edición y la prueba es Juan Antonio que nos ha podido explicar un poco pues cómo ha sido su aventura a lo largo de este programa. Claro, yo de las cosas que creo que son más interesantes de este programa para todas las personas que nos estáis escuchando es que primero es a nivel internacional. ¿Cómo? O sea, ya es difícil encontrar un programa de tan completo como el que ofrece la Fundación Mutualidad, pero si además está abierto a estudiantes y profesionales del derecho de otros países que no solo el de España, me parece increíble. O sea, de golpe vamos a conectar España con un montón de otros países y de golpe conectamos a gente joven, innovadora, creativa, de diferentes puntos, con diferentes circunstancias y eso es súper enriquecedor. O sea, de verdad es que creo que por eso os recomiendo este programa precisamente por eso, porque al final es conectar no solo con España, sino conectar con otros países del mundo. Además, hay hasta 100 plazas, 100 emprendedores van a poder participar de este programa de emprendimiento, de este programa de preincubación e incubación. Y todos los participantes que van a estar agrupados en grupos, en 20 grupos en total, van a poder presentar su proyecto a una comisión, a un jurado, de la misma forma que lo hizo Juan Antonio, y poder optar a premios económicos, que yo sé que el dinero no es lo que os va a motivar, es el hecho de que haya gente que quiera escuchar vuestras ideas, que haya gente que quiera ayudaros a poner en marcha esas ideas, gente que
no tienen quizás todo el tiempo del mundo, pero que se van a poner a vuestra disposición. Esto es increíble, o sea, es que realmente no lo vais a encontrar en ninguna otra parte, el poder tener mentores a vuestra disposición para explicarles todas las cosas locas que tenéis y que os puedan guiar, ser vuestra guía en esta fase de emprendimiento. Aparte de los 100 emprendedores, aparte del alcance internacional que tiene este programa, además este año la Fundación lleva tiempo trabajando en eso, pero este año han creado una mención especial para aquellos proyectos que estén destinados a solventar algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, los objetivos mundiales: cero pobreza, cero enfermedades, cero discriminación contra mujeres y niñas. Todos los proyectos que entren en el Lab de Emprendimiento de la Fundación Mutualidad que deseen desarrollar soluciones o productos para mejorar el mundo, para hacerlo más justo, tendrán una mención especial, aparte de que creo que se llevarán un premio de 3.000 euros, que quizás no es mucho, pero ostras, oye, al final es súper interesante. Y después mención especial a todas las jóvenes mujeres, estudiantes de Derecho y profesionales del Derecho, que tengáis un proyecto, bueno, no solo mujeres, también hombres, pero que tengáis un proyecto de emprendimiento femenino. Oye, que es el momento que también estamos trabajando en el sector legal para que la mujer abogada y la mujer del sector legal también tenga esa posición igualitaria, ¿no? Entonces, también esos proyectos que tengáis en la cabeza de cómo mejorar en todos los sentidos, mejorar el mundo, y además también el emprendimiento femenino en el sector legal. Por favor, no tenéis que tener miedo a participar, nadie os va a juzgar, al contrario, van a tener muchísimas ganas de escuchar vuestras ideas. Y después, ¿qué más quiero deciros de este programa? Eso, lo he dicho a lo largo de la intervención, que no hace falta que tengáis una idea para poder participar en este evento. Con el mero hecho de querer vivir la experiencia de lo que es emprender, de lo que es trabajar en una idea, es suficiente para que podáis participar. Y además vais a conectar con gente de muchísimas otras disciplinas, de diferentes edades y de diferentes países, que esto es enriquecedor. Y ahora sí, muy rápido, vamos a las preguntas. Sobre todo, tened en cuenta que hay un plazo de inscripción al Lab que finaliza el 5 de abril, ¿vale? Importantísimo que tengáis en cuenta, si ya lo estáis valorando, que tengáis en cuenta que fecha límite es el 5 de abril, ¿vale? O sea que tampoco hay tanto tiempo. Y ahora sí me voy a las preguntas, a ver si lo sé hacer, porque estoy... Juan Antonio, si tú ves las preguntas... Sí, puedo ir porque yo ahora leyéndolas. mismo las estoy buscando y no las encuentro. Sí, además hay una pregunta que ya he visto que seguro sabes responderla muy bien. Vale, canta la pregunta. Vale, ¿Qué nos preguntan? hay un... Sí, vamos a empezar por esta que creo que la puedes responder muy bien. Hay un chico de Valencia que está en primero en la Universidad de Valencia igual, con la doble titulación hispano-francesa en Derecho. ¿Qué opinas de emprender en el extranjero? ¿Presenta las mismas dificultades o es un plus? ¿Cómo se emprende en el extranjero y si se puede emprender? Y ahí creo que... ¿Y está en Francia, dices? No, es de la Universidad de Valencia, pero está Ah, haciendo el doble grado, o sea, el doble titulación hispano-francesa en Derecho. sí, a ver, hoy en día en Europa el ecosistema emprendedor europeo está muy consolidado. Entonces, realmente España es un referente en emprendimiento, y eso sí, pero después hay otros ecosistemas de otros países que también están muy, muy desarrollados. A menos que me digas que te quieres ir a otro, pero incluso en Singapur hay un ecosistema muy fuerte, en Israel hay un ecosistema fuerte, en Silicon Valley ya no os cuento porque, bueno, ya lo sabéis, está muy desarrollado. Al final yo creo que lo importante es, a la hora de elegir un destino donde emprender, es analizar y ver si el ecosistema está suficientemente desarrollado y si están los agentes necesarios para que tu proyecto pueda desarrollarse sin dificultades. Pero hoy día, si es emprender en Europa, pues serán las dificultades personales de adaptarte a un nuevo país, pero en sí yo no le veo ningún problema extra. No sé tú, Juan Antonio, cómo lo ves, pero... No, yo creo que además en la Unión Europea los fondos europeos ahora van a fomentar muchísimo la innovación. Es Sí. algo que se va a ver mucho y yo creo que es, sí, como has comentado, es adaptarse a la legislación y ver qué requisitos tiene.
Hay varias preguntas que se repiten, por eso la contestamos. Vale. Es sobre todo con respecto al programa. Hay varias personas que tienen pues, ya 30 años más de 30 años de ejercicio y que, bueno, sí, muchísimo. Y claro, siguen emprendiendo, innovando cada día y, por ejemplo, para este programa están interesados. Y ellos dicen que bueno, que no tienen a lo mejor una idea, qué pasaría si no presenta una idea y eso les animamos a que se presenten igualmente porque ya digo, en los equipos había uno que ponía la idea y había 4 que no. O sea, quiero decir que hay mucha más gente que no presenta idea que la que presenta. Así que más opciones tienes si presentas idea, eso está claro. Pero el hecho de no presentar idea también es bienvenido y justo... Exacto. Sí. Sí. O sea, como observador, como para ayudar al otro a desarrollar esa idea que ya existe. Es positivo tanto para aquel que tiene la idea como para el que no tiene la idea. Y además, ostras, ole que todavía haya gente, o sea, que hayan profesionales del sector que llevan años, que nos llevan años de experiencia y que quieran también participar en este tipo de eventos. Me parece fascinante. Qué guay. Una última pregunta, porque yo creo que nos estamos yendo de... Nos van a echar bronca, Juan Antonio? Sí, me van a echar bronca. La última, venga, la última. Lo de la idea madurada. Yo cuando la presenté, en plan era un concepto y tampoco hace falta que esté muy madurada. Es el hecho de que yo, por ejemplo, y esto lo aconsejo mucho, ¿no? Puede, y se da el caso a veces, y eso lo recomiendo a todos los participantes que quieran presentar una idea, que a lo mejor de esas no sé cuántas personas que se presente haya más de 20 ideas. Entonces, no hay una idea que sea entre comillas mejor que la otra, pero podéis en plan, aunque no esté muy desarrollada, fomentar que la otra persona, que tampoco es su idea, entonces mejor que tú no lo va a explicar nadie, pero yo por ejemplo hice, es que yo dije, me tienen que coger. Y hice un vídeo todo de YouTube explicando la idea con unas diapositivas y le hice también un business model, pero eso ya digo, eso no hace falta, no hace falta. Lo único es, incluso el propio formulario que acaba de pasar la directora Blanca justo, lo que te dice es presenta la idea en 3 o 4 líneas. Te quiero decir que al final hay mucha gente que en 3 o 4 líneas ya se imagina la idea y a lo mejor esa idea, ya digo, es brutal y seguramente va a haber ideas brutales. Así que da igual si está desarrollado o no la idea y que la van a coger y ya está. Y bueno, que esto sobre todo quiero remarcar que es para aprender y que mi contacto lo tenéis también para cualquier tipo de pregunta y cualquier curiosidad sobre el programa, igual que también las redes oficiales. Genial. Pues nada, pues muchas gracias. Llevamos 2 minutos tarde, pero bueno, sí. Yo creo que no nos dirán nada. Blanca, no, yo quiero de verdad agradeceros, ha sido súper interesante hablar con vosotros, conocer la experiencia de primera mano, Dona. Millones de gracias. Hoy mismo te sigo en YouTube. Y Juan Antonio, me parece extraordinaria la experiencia que has tenido. Muchísimas gracias por compartirla y por ponerte a disposición de todos los participantes hoy para preguntarte las dudas que tienen. Ha puesto en el chat Alicia que una de las preguntas era si había límite de edad para participar. No lo hay. Cualquiera puede diseñar un proyecto que pueda tener sentido y nos encantará ayudaros a desarrollarlo. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por estar esta mañana una horita con nosotros. Dona, un placer. Juan Antonio, igualmente. Y me quedo con una frase que ha dicho Dona al principio, que dice: el sector legal está abierto a la innovación, está preparado y está deseando recibirla. Así que ánimo a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias a todos.